Bueno, vamos a hablar de unos personajes muy importantes aquí en el municipio de La Ceja. Hombre, entre los más relevantes está Jesús María Bernal. Jesús María Bernal fue un hijo de aquí de La Ceja, estudiado en el Colegio de los Hermanos Cristianos y ahí termina sus estudios en Medellín. Él se gradúa como un buen profesional en economía y de allí empieza a formar muy creativo, porque él era muy creativo en empresas. Inclusive hizo bastante por esta universidad y crea la primera junta de ingenieros de allí, de esta universidad. Jesús María Bernal se caracteriza por haber ocupado muchos puestos. Inclusive fue uno de los que ocupó puestos como candidato a la presidencia en 1953. Eh, en este momento lo postularon con la Junta Liberal y la Junta Conservadora, que en ese tiempo era el famoso Frente Nacional, lo postularon como candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, no, este hombre de aquí, hijo de La Ceja, ocupó varios puestos muy importantes. Entre ellos se puede caracterizar mucho porque él, aquí en La Ceja había una fábrica de cerveza que estaba en la finca del Alto, que era propiedad de los Nicos, y allí se hizo una cervecería, que la casa está a kilómetro 5, y él fue gerente de esta empresa, la cual se fueron para Medellín y se unió con otra empresa de cervezas y allí nace lo que fue Cervecería Unión. Y él gerenció por mucho tiempo esta cervecería. Fue miembro de la Junta de Coltejer, de Grupo Suramérica, un tipo que ha sido y ocupó grandes puestos y también es relevante a nivel nacional, porque este ocupó puestos muy importantes a nivel nacional como ministro de Hacienda en la época de 1947 al 49, sabiendo que allí le tocó lo que fue el famoso Bogotazo, le tocó una recesión económica fuerte debido a este gran evento que ocurrió en 1948, del 9 de abril, el famoso Bogotazo. Le tocó superar esta cuestión en esa época. Bueno, y otra de las cuestiones que este hombre ocupó un puesto muy importante aquí en Antioquia, que fue la presidencia o la gerencia de Ferrocarriles Nacionales. Y allí le tocó un gran paro, el paro de los ferrocarriles nacionales, que fue fuerte. Usted sabe que Antioquia con ferrocarriles nacionales era una de las grandes empresas de este departamento. Y en este paro él dijo, inclusive se ganó una muletilla o sobrenombre debido a este paro, porque él dijo, pues es que no es muy fácil, le montamos a cada máquina una metralleta y acabamos con este paro aquí. Y por eso él se ganó el sobrenombre de Chepe Metrallas, por este paro en los ferrocarriles nacionales, fuera de los eventos pues, que ya hemos notado que le tocó el famoso Bogotazo en Bogotá. Él ocupó muchos puestos importantes, como decíamos anteriormente, y debido a esto, él se ganó méritos, ganó muchos, la Cruz de Boyacá. Este hombre le dio mucha relevancia a este municipio de La Ceja. También podemos hablar de gente que anteriormente puede haber sido copia de él, que fue nuestro gran Gregorio Gutiérrez González, que fue uno de los grandes poetas de este municipio, eh, que después de nacer aquí él se fue a estudiar y después de casarse se fue a vivir a Sonsón, a Ores, donde tiene su mayoría de escritos al maíz, dedicado mucho también a la señora. Y Gregorio Gutiérrez González también tenemos en relevar a su primo, Juan de Dios Aranzazu González, que él fue presidente de la República, y hay que anotar de que Juan de Dios fue uno de los presidentes solteros. Yo creo que fue en calidad
de encargado de la presidencia. José María Bernal se destacó por ser un líder social y una de las figuras más representativas en Antioquia y a nivel nacional. Fue ministro de Hacienda, alcalde de Antioquia, el ministro de Guerra e hizo parte del Frente Nacional. Bueno, sabemos que Juan de Dios Aranzazo fue uno de los grandes personajes de aquí, primo, como decía, de Gregorio Gutiérrez, ocupó la presidencia. Y hay una cosa relevante, Juan de Dios Aranzazu murió muy joven y también dio consejos a Jesús María Córdoba, uno de los próceres de la independencia, nacido en el santuario, o que murió también en el santuario. Él era muy amigo de Juan de Dios Aranzazu. Y fuera de estos personajes, yo sé que el municipio de La Ceja tiene más gente relevante, así como el que estamos hablando de Jesús María Bernal. Bueno, y aquí en el Parque de Fátima tenemos un busto de Jesús María Bernal, haciéndole un gran homenaje. Hombre, La Ceja ha dado bastante que decir en representación de personajes como este señor. Tenemos varios personajes que han sido relevantes a nivel nacional y departamental. Esta cuestión es que La Ceja ha sido cuna de gente muy importante, como hemos mentado en este momento, como fue Gregorio, Juan de Dios Aranzazu, Jesús María Bernal. Tenemos también a Óscar Uribe Londoño, a su hijo también Bernardo Uribe Londoño. Son personajes que le han dado mucho que decir a nivel nacional. Y como decía ahorita, y son personajes que han ayudado mucho al desarrollo de este municipio de La Ceja, que en este momento ya pasamos a decir que esto es una ciudad intermedia debido a este manejo que le han dado estos personajes, o nuestros ancestros, como decimos nosotros, para que este municipio esté en la posición que está en este momento. Así como la historia de José María Bernal, también ampliaremos la historia de Gregorio Gutiérrez, otro de los personajes emblemáticos en el municipio de La Ceja. Para ello hablamos con Elda Omaira, directora de la Biblioteca Gregorio Gutiérrez. Un escritor, pero más que escritor fue poeta. Entonces escribió mucha poesía en homenaje al maíz, a los ríos. Por ejemplo, Aures es un río de Abejorral y él le hacía poesía a muchas cosas de la naturaleza, y sobre todo la obra más conmemorativa de él fue el cultivo del maíz. De hecho, como fue un personaje tan importante en la parte poética, entonces muchas de las casas o instituciones culturales se les ha asignado el nombre de Gregorio Gutiérrez González. De hecho, acá en La Ceja está el puesto, la casa donde nació él, y también se sabe que él nació acá, pero inmediatamente se llevó a Argelia y a Nariño, a Sonsón, por esos lados. Entonces toda su infancia se desarrolló allá. Por eso pues los tres municipios se disputan la identidad de don Gregorio, la cercanía a don Gregorio, y muchas de las instituciones se llaman así. También los restos de Gregorio y Julia, que Julia fue su esposa, se encuentran en el Museo de la Capilla Chiquinquirá, acá en el municipio de La Ceja. Bueno, aparte de Gregorio Gutiérrez González por sus poesías, tenemos a Juan de Dios Aranzazu, que fue un gran político, nació en La Ceja y también llegó a ser doctor en leyes, y fue presidente por un periodo muy corto, pero llegó a ser presidente de la República. También tenemos a Justo Pastor Mejía, que se destacó por la educación, y inclusive a él se le dio el honor de darle el nombre del colegio donde es ahorita el Colegio Bull II, que se ha denominado Justo Pastor Mejía, por sus aportes en la educación. También tenemos al doctor José Joaquín Izaza y a Mariano de Jesús Botero, al general Colme Marulanda, que Colme Marulanda fue hermano de María Josefa Marulanda y Rita Marulanda.
Cada uno de los personajes que conocimos en esta historia han hecho parte fundamental de un desarrollo social, económico y político a nivel nacional y a nivel local.